Buenas noches, estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDA. El día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre Cámara GESEL, participación del abogado y perito de parte. El mismo que estará a cargo por nuestra ponente, la doctora Clara Vicente Cayagua. Nuestra ponente es abogada, especialista en procesos penales. Asimismo, ha sido procuradora de la Procuraduría de Corrupción de Funcionarios del Callao. También cuenta con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. También es autora del libro denominado La participación del abogado y el perito de parte en Cámara GESEL. Bien, doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formularlo en el chat o también pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados participantes, que las preguntas por persona solamente será una, teniendo en cuenta eh, que varios participantes desean realizar también sus preguntas. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom, y a todos nuestros participantes que también nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDA. Sin más preámbulo, doctora Clara, le cedo la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer al Instituto ANDAP por permitirnos el día de hoy estar aquí presente desde esta plataforma tan importante para toda la comunidad de peritos forenses y también para algunos también abogados que les interesa este tema, la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL. Les saluda la abogada Clara Vicente Cayagua, autora del libro La participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL, abogada litigante en distintos distritos judiciales del Perú, especialista en procesos penales. Muy bien, estimados doctores, con esas precisiones vamos a poder iniciar esta disertación de este tema que hoy en día en el Perú es sumamente muy importante debido a que existen bastantes problemáticas justamente en el desarrollo de una entrevista única en Cámara GESEL. Vamos a poder compartir la diapositiva, ¿me indican por favor? O después se los proporcionamos por el grupo, no hay ningún inconveniente, por mi persona me indican. Puede compartir, doctora, tiene todas las autorizaciones. Gracias. Ahí pueden ver, por favor. Sí, doctora. Gracias. Muy bien, empezamos con este tema, la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL. Debemos iniciar esto con un pequeño preámbulo respecto al Código Procesal Penal, que entró en vigencia, al menos en Cañete, en el año 2009, en Huaura en el año 2006. Ya actualmente en todos los distritos judiciales se encuentra aperturado ya este nuevo Código Procesal Penal, que seguiremos llamándole el nuevo código a pesar de este tiempo ya que tiene, al menos en la provincia de Cañete, llevamos alrededor de 15 años, en otros distritos de repente menos. Sin embargo, al momento que vamos a ir desarrollando, vamos a poder entender por qué seguiremos llamándole el nuevo Código Procesal Penal a pesar de toda esta trayectoria de tiempo que tiene.
Muy bien, este nuevo Código Procesal Penal, cuando entra en vigencia, nos trae como herramienta al perito oficial y debemos de partir específicamente con el perito oficial, que es utilizado por el Ministerio Público, por el persecutor de la acción penal, Fiscalía. Pero este código, cuando nos dice, aquí va a haber un perito oficial que es conducido por el Ministerio Público, ¿con qué fin lo hace? Porque estamos hablando de procesos penales. ¿Con qué fin se incorpora a estos peritos especialistas? Llamémonos peritos psicólogos forenses, peritos médicos legistas, peritos antropológicos, de todas las ramas. ¿Serán todos estos peritos profesionales? Por supuesto que sí, pero, sin embargo, también algunas personas con cierta expertise, práctica, conocimiento en una determinada materia, puede denominarse también un perito y puede ser llamado por el Ministerio Público. Para no entrar o para poder que se entienda mejor, por ejemplo, en un delito de robo agravado, puede venir un experto en chapas, un experto en llaves para poder esclarecer el panorama de estos hechos que se están investigando o que ya es materia incluso de imputación a nivel de juicio oral. Lógicamente nos va a poder ilustrar con sus conocimientos cómo así ese presunto autor pudo ingresar a aquel domicilio. ¿Qué tanta experiencia tiene esta persona para que nos pueda dilucidar si es que la imputación del Ministerio Público es tan asertiva o no? ¿A quién le cree un plenario? ¿A la tesis de la Fiscalía o a la tesis de la defensa técnica? Y esto se va a encargar precisamente un perito oficial. Ahora, aterricemos en primer lugar. Peritos pueden ser solamente personas que son profesionales también, pero también recordemos que una persona con cierta expertise, conocimiento en un oficio, así como un chapero, experto en llaves, que va a poder ilustrarnos si este presunto autor pudo ingresar a golpes, a martillazos a esa puerta o solamente era suficiente hacer unas cuantas manipulaciones para que pueda ingresar. Entonces, este auxiliar de la justicia se le va a denominar perito, perito oficial o perito de parte. Pero, ¿cuál es el fin en sí del nuevo Código Procesal Penal que nos trae un perito oficial, ya sea de cualquier materia, de cualquier profesión u oficio? El fin, estimados doctores, es combatir la delincuencia. Combatir la delincuencia. Muy bien, pero este código o este nuevo Código Procesal Penal solamente debe enfocarse en combatir la delincuencia. ¿Y qué hay de esas personas que son acusadas, imputadas o recién están siendo investigadas, que posiblemente son inocentes? Y va a ser así tan rígido, tan severo el nuevo Código Procesal Penal que solamente va a pensar en, con el fin de combatir la delincuencia, ponemos un perito oficial para el Ministerio Público. Y ese investigado que todavía no tiene una sentencia condenatoria, que recién se está aperturando un proceso de investigación. El código, estimados colegas, es garantista con rasgos adversarial. Quiere decir que así como le da un perito oficial, también le dice al investigado, tú también tienes derecho a ofrecer un perito de parte, porque no podría darse que solamente hacia un lado se va a inclinar la balanza desde ya. No, tiene que existir esa igualdad de condiciones.
para que un juez en un juicio oral pueda en este caso del perito. Tenemos que pruebas periciales documentales y es en el juicio oral recién que todo se convierte en prueba. En la última etapa del proceso penal, en el juicio oral. Antes es indicios, antes elementos de convicción. ¿Cuándo hablamos de prueba? Cuando llegamos a la última etapa del proceso penal y empieza la actuación de medios probatorios. Que venga el testigo, que pase el perito, que se oralice actas documentales, el acta de intervención, etcétera. Muy bien. Solo allí el juez podrá realizar la valoración, ¿no? En la actuación de los medios probatorios. Muy bien. Entonces, como ya nos quedó claro que el investigado tiene derecho a contar con un perito de parte, esto debe de realizarse adecuadamente, oportunamente. Y para eso nos encargamos los abogados en esta oportunidad de poder designar oportunamente a mi perito de parte. ¿Qué me dice el artículo 177, inciso 2 del Código Procesal Penal? El perito de parte está facultado a presenciar todas las operaciones periciales del perito oficial y dejar constancia u observaciones que su técnica le aconseje. ¿Qué quiere decir? Miren las facultades que el Código Procesal Penal, en su artículo 177, inciso 2, le está otorgando a ese perito de parte de cualquier profesión o de cualquier oficio. Y le está señalando, mira, si tú, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu técnica o a tu conocimiento, consideras que ese método que está aplicando el perito oficial es incorrecto, puedes dejar observaciones o constancias. Desde allí ya nos marca una pauta, en este caso el Código Procesal Penal. ¿Habrá alguna justificación para que algún perito de parte pueda decir, yo solamente fui a una cámara GESEL, yo solamente fui a una entrevista psicológica o yo participé de la prueba antropológica oficial, pero yo no dejé ni una constancia, pese que me di cuenta o advertí, según mi experiencia o mi conocimiento, que el perito antropológico no le realizó una adecuada postura posiblemente a esa persona que está siendo investigada? O también en una cámara GESEL, el perito de parte, psicólogo forense, se puede dar cuenta de que las preguntas de la psicóloga oficial no son de acorde a la edad de la agraviada. Está preguntando posiblemente algunas interrogantes que no ameritan a su edad de 5 años, de 8 años. De repente está haciendo preguntas sugestivas, lo más común que sucede. ¿Dejó algo de constancia u observación ese perito? No. ¿Habrá justificación para poder decir, no se me dio la oportunidad? Yo no pude coordinar con mi abogado, pero yo lo soluciono. Cuando emita mi informe pericial, yo allí voy a poner todas las constancias o observaciones que yo he encontrado en la entrevista única en cámara GESEL, así como en la evaluación psicológica del agraviado. Ya hay pronunciamientos, lamentablemente, por la Corte Suprema, en la que desarrolla justamente esta actividad pasiva de los peritos de parte. Y para entrar al tema, vamos a empezar con un ejemplo. Hace poco estaba realizando una consulta a un colega y me señalaba que ya se le había pasado la oportunidad de poder designar oportunamente a su perito de parte.
Sin embargo, él había conversado con este perito psicólogo. ¿Y qué le había señalado este perito psicólogo? Le había dicho al colega, mira, tú no te preocupes aquí, porque no es importante la presencia en la cámara Gesell. Eso es secundario. Aquí lo que vamos a realizar es una buena pericia post facto. Una buena pericia post facto en la que voy a destruir la pericia oficial. Y vamos a poder poner todos los errores, habidos y por haber. Vamos a cuestionar todo. Ese perito que me señalaba el colega era un perito muy preparado, tenía muchas especializaciones, tenía ya mucha experiencia. Incluso, sin embargo, estimados doctores, nosotros respetamos como abogados defensores el conocimiento de un perito psicólogo o de cualquier profesional. Sin embargo, hay que recordar que estamos en un proceso penal donde las reglas se basan al Código Procesal Penal. Y el código en su artículo, como ya lo he referido, 177, señala cómo es la participación. No es capricho de la defensa, no es capricho del investigado que necesita que el perito esté presente, sino que es la única oportunidad que va a poder tener de transmitir o debilitar ese procedimiento que está realizando el perito oficial, ya sea en la cámara Gesell o ya sea en la evaluación psicológica. Ya nos estamos situando ya en los delitos contra la libertad sexual y vamos aterrizando aquí. En estos delitos sexuales donde no se requieren muchas pruebas para condenar a una persona. No se requiere muchas pruebas. Suficiente la declaración de la agraviada, el certificado médico legal, la evaluación psicológica, la entrevista única. Testigos no hay en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza, estos delitos son denominados delitos clandestinos. Quiere decir que jamás el sujeto activo va a poder realizar alguna conducta en delante de algún testigo, en delante de alguna cámara, en delante de alguna persona, nunca lo va a hacer. ¿Se requerirá pruebas para poder condenar a una persona? No. Suficiente declaración de la agraviada que va a respaldar la pericia psicológica, de repente el informe médico legal, el certificado. Entonces, ¿cómo debe ser la correcta participación? Pero aquí hay un tema, que los errores que hoy en día se cometen en una cámara Gesell o en una evaluación psicológica no es producto o no es solamente por el perito psicólogo forense, sino por el abogado defensor. Y es por ello que yo siempre lo señalo, que no podría existir un buen procedimiento si no existe la coordinación entre el abogado y el perito de parte. Es por ello que el título de este libro dice: la participación del abogado y el perito de parte en la cámara Gesell. Yo, como defensa técnica, no podría reforzar mi teoría del caso por más excelente abogada que sea. El juez me va a creer que yo pueda decir, esos métodos no estaban bien aplicados, la psicóloga le hizo preguntas sugeridas. ¿Me va a creer a mí? Si yo soy abogada, al igual que el fiscal, requiere de un especialista, que es su perito oficial. Para eso son los peritos en el proceso penal, justamente para esclarecer estos hechos, y son auxiliares de la justicia, que será sometido en un futuro juicio oral a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio, porque el que va o a quien ofrecemos como fiscal o como abogados
es al perito, no a la pericia. Y si lo resalto esto, estimados doctores, es posiblemente porque he recibido mensajes de algunos peritos forenses que me comentan en mis redes sociales y me dicen, sí, pero ¿por qué le cuestionas al perito oficial o por qué le hacen preguntas al perito de parte si ya realizó una correcta? Ahí está su pericia de parte. No, el juez o los jueces no valoran la pericia de parte, valoran la actuación del perito. Yo aquí me puedo sacar en un examen 20. ¿Cómo habré realizado ese examen? Yo no lo sé. Ahora sí, Clara, así como te has sacado 20 en tu examen, quiero que me vengas a explicar todo. Hazme esta exposición para creerte o para que me des fiabilidad, que es un término en juicio oral. ¿Qué tanta fiabilidad genera ese testigo o ese perito órgano de prueba? Es la actuación. El juez no valora la pericia, valora al perito, al perito. Y me decían en las redes, sí, pero ¿para qué le preguntas? ¿Para qué le contrainterrogas? ¿Acaso el perito sabe de leyes? ¿Acaso el perito tiene que saber todo de acuerdo al trabajo que está realizando? Cuando nosotros hacemos el contrainterrogatorio al perito oficial, es un perito que ha emitido un informe con conclusiones y según estas conclusiones pueden incriminar a mi patrocinado, ya sea en cualquier tipo de delito. Y yo como defensa técnica, yo tengo la obligación de poder contrainterrogarle, porque a mí me tiene que dejar en claro. Si tú me dices que llegaste a esta conclusión, explícame por qué hiciste esto. Y es el juez que está evidenciando, son los jueces que están allí. Y justamente las preguntas que hacemos en muchas oportunidades también lo hacemos con fines de desacreditación, porque eso está permitido en la litigación oral. Desacreditar, que los jueces se den cuenta que ese perito no está preparado. Yo no tengo la culpa. Yo persigo mi estrategia de defensa. Y si yo considero que esa pericia está mal, porque posiblemente mi perito de parte me dijo, mire doctora, ¿sabe qué? Aquí no se aplicó esto, aquí realizó así y esto no dice la guía. Muy bien. ¿Tengo que hacer o no tengo que hacer estas preguntas según la apreciación que me da mi perito? Por eso digo, para llegar a un juicio oral, tiene que haber una coordinación con ese perito, desde el inicio de la investigación hasta la última etapa del proceso penal, para yo poder hacer preguntas asertivas. Particularmente cuando tengo un juicio oral y va a tocar contrainterrogar a la perito del Ministerio Público, unos días antes yo estoy conversando. Acá está el certificado médico legal. Doctor perito, explíqueme esta situación porque la otra semana me toca contrainterrogar a la perito. Ya, mira, y él me va a ilustrar de acuerdo a su conocimiento. Yo soy como defensa técnica que debo de adecuar las preguntas. Él no me va a decir, pregunta esto, pregunta. No, él ya me dio una explicación del contenido de ese certificado médico legal, al igual de ese certificado o de esa pericia psicológica. Mira, aquí hay esto, acá la mamá refiere que la niña ya ha sufrido anteriormente algunos abusos. ¿Y cómo concluye que hay afectación? ¿Y cómo se sabe si esta afectación es de este presunto delito o es de lo que manifiesta justamente aquí en la evaluación psicológica la perito oficial? No lo ha descrito, no lo ha desarrollado, solamente precisa antecedentes judiciales. Sí, madre refiere que la menor ya había sufrido de tocamientos indebidos a los 5 años.
¿Le preguntó algo más si la niña llevó terapia psicológica? ¿Le preguntó algo más referente a eso? ¿Cómo terminó ese proceso? ¿Si se condenó a esa persona? ¿No se condenó a esa persona? ¿Cuánto tiempo llevó terapia o nunca llevó terapia a la menor? ¿Están esos datos? Ya, eso ya me dijo mi perito de parte. Entonces yo, obviamente, que voy a contrainterrogar a mi perito oficial, yo le voy a precisar para que me explique cómo así es que cuando evalúa a la agraviada saca esta información. Y podría ser o no por otros hechos. A ver, me tiene que responder. ¿Y eso es algo de malo? Poder yo contrainterrogar para poder sacar una respuesta para que refuerce mi teoría del caso. Yo no tengo la culpa que la perita oficial no haya de repente instruido a su perito. Pero muchas veces, como defensa técnica, somos cuestionados. Pero tenemos que dar esta explicación justamente en este tipo de eventos académicos, porque no puede ser que se cuestione la labor o la función de un abogado defensor que solo su único fin es poder esclarecer los hechos, materia de imputación. El juez ya determinará, ya el juez valorará, el juez dirá a dónde inclina la balanza, hacia el Ministerio Público o hacia la defensa técnica. Pero es de acuerdo cómo contestó el perito oficial, cómo contestó mi perito de parte. Allí se debe de inclinar la balanza. Pero sigamos con el desarrollo de la designación o de la participación en sí en una cámara Gesell. ¿Qué pasa si llevo a mi perito de parte a la cámara Gesell y no me dejó constancia? No me dejó ninguna observación. Yo hice las preguntas como defensa técnica, acabó la entrevista única, se fue a la evaluación psicológica, estuvo presente, tampoco dejó constancia, firmó, chau. ¿En qué me puede ayudar a mí cuando salga ese informe pericial oficial y diga en sus conclusiones que se encontró afectación de tipo sexual o tiene estresor de tipo sexual? Yo, ¿cómo le llegaría a decir a los jueces y cómo estos me creerían a mí cuando yo voy a decir, esto no es verdad? Señores magistrados, en este juicio oral, la defensa técnica va a poder probar que esta afectación psicológica que concluye en la pericia número tal no son reales. Qué bonito lo digo. ¿Y con qué lo pruebo? ¿Con qué lo demuestro? No tengo ninguna constancia. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una constancia? Y vamos a probar, señor magistrados, en este juicio oral, con la participación de mi perito de parte, quien narrará en este juicio oral o declarará que dejó constancia justamente ante un método que no es de acorde a la guía, que dejó constancia justamente cuando el perito de parte le agarró la mano a la agraviada para dibujar. En conclusión, nunca realizó el dibujo la agraviada. ¿Quién realizó? El perito oficial, señor magistrado. Y eso vamos a poder advertir de la declaración, porque en su pericia de parte justamente él desarrolló, y aquí está la constancia, que el perito de parte lo dejó en su oportunidad. Pero, ¿qué pasa si no existe ninguna constancia? ¿El juez me va a creer? El perito oficial jamás lo va a admitir. Jamás va a admitir eso. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos constancias? Retrocediendo a lo que señalaba el colega que me había llamado para hacer justamente esta consulta, que el perito forense le había señalado que
no era necesario la participación. ¿Qué pasa si yo nunca llevé, o si vamos en el mismo ejemplo? Mi perito de parte estuvo presente en todo, pero nunca me dejó constancia. Me emite un informe pericial. ¡Qué hermoso! Lindo el informe. Perfecto, va a juicio. Señor perito, muy buenos días. Le va a preguntar el fiscal. Le voy a preguntar yo. Pero también vienen preguntas aclaratorias por parte del juez, porque recordemos que los jueces solo pueden hacer preguntas aclaratorias de alguna duda. Díganos, señor perito, usted nos ha mencionado en este juicio que usted se dio cuenta que la psicóloga oficial agarró la mano de la menor. Así es, doctor, yo estaba presente en esa evaluación psicológica. La menor se negó hasta en 3 oportunidades y la perita oficial cogió la mano de la menor y le hizo trazar todo el dibujo. ¿Usted dejó, señor perito, alguna constancia? No, doctor, lo que pasa es que la perito nunca me dejó dejar constancia. ¿No dejó ninguna observación de ningún tipo? No, doctor, pero aquí está en toda mi pericia, aquí yo lo he desarrollado. ¿Yo, juez? No le creo. ¿Por qué lo podría creer, pues? El artículo 177 señala bien claro, le faculta. No hay ninguna restricción ni prohibición, a menos que si alguien se opone. Bueno, tendrás que luchar para dejar la constancia, porque eso es otro problema que existe, que lo vamos a tocar más adelante. Pero lo que necesito que se entienda desde ya es que pericia de parte, ¿saben cuál es el fundamento de los jueces en la sentencia? Este perito de parte, si bien es cierto, vino, explicó, tiene todos los estudios, sin embargo, hizo una pericia a la pericia. No evaluó a la agraviada, no estuvo presente y lo peor de todo, no dejó ninguna constancia, no debilitó las técnicas del perito oficial. ¿A quién valoro? ¿Al perito oficial o al perito de parte? Por supuesto que al perito oficial. Condenado esa persona. ¿Está bien condenado? Muy bien condenado está esa persona. Inocente sobre todo. Por esta mala praxis que hoy en día vemos en la Cámara GESEL, en las evaluaciones psicológicas. ¿Y qué pasó con ese abogado? ¿No instruyó al perito de parte acaso? En decirle, mira, ¿sabes qué? Aquí es una labor coordinada. Tú no haces nada sin mí, ni yo hago nada sin ti. Somos uno solo, con un mismo fin, un mismo objetivo. Yo soy la representante jurídico y tú eres su representante técnico especializado. Estamos contratando un perito de parte para que haga estas observaciones a las tantas deficiencias que hoy existen en la mayoría, porque hay peritos oficiales muy buenos, en la mayoría de informes periciales oficiales. Mala praxis, mala aplicación, pero no hay esa coordinación. Pero aquí el problema es de dos, ¿ah? Porque yo he sabido escuchar, y les digo, porque yo tengo ya todos los casos de delitos contra la libertad sexual y me he topado con peritos psicólogos muy buenos, pero también de esas personas que se sesgan, ¿no? Y que me han dicho, doctora, yo sé mi trabajo, tengo tantos años de perito. Usted no me va a venir pues a enseñar a mí, doctora. Es una ofensa. Doctor, con todo el respeto, pero yo soy abogada, estamos en un proceso penal. Usted puede saber todo lo de psicología, todo. Pero este trabajo de aquí que se va a realizar justamente
necesita la Constitución, necesita el Código Procesal Penal, necesita todas estas herramientas. No es que solamente con el conocimiento del psicólogo una persona va a salir absuelta. Incluso, a ver, vamos a ponernos en un ejemplo. ¿Qué pasaría si llevo un perito psicólogo de parte? Este psicólogo dejó constancia, perfecto, en la cámara, en la evaluación, todo ok. Ahí está el abogado y el abogado no sabe preguntar. Tiene algo, lo fundamental para ganar un proceso penal. Tienen las constancias, tienen las observaciones y no sabe cómo preguntar en juicio oral. Ni siquiera ha sabido realizar una buena teoría del caso. ¿Qué voy a demostrar a los jueces? Tengo lo principal, un buen perito que me ha dejado las observaciones. Sin embargo, yo como defensa técnica estoy nulo en litigación oral. ¿Se gana o no se gana el juicio? No se gana, pues. Por eso digo, ambos. Esto es una labor coordinada. No podemos hacer nada uno sin el otro. Un buen abogado, un buen perito. Así funciona para poder lograr una absolución de una persona. Hace poco estaba comentando en un curso que hicimos 10 consultas de expedientes de distintos distritos judiciales: Chiclayo, Tarapoto, Ayacucho, Moquegua, Arequipa, entre otros. Miren, Lima. 10 expedientes, miren, una mini encuesta, sin querer una mini encuesta. Tengo 10 expedientes, los 10 tienen perito de parte y los 10 están condenados. Estamos hablando el 100%. ¿Es o no una problemática? ¿Es o no una problemática? El 100%, una mini encuesta, porque sabemos, para hacer las encuestas no se necesita a todos, ¿no? Con 10, y de los 10, de ahí se saca el promedio. En este caso el 100%, todos con perito de parte y todos condenados, 15, 20, 30, cadena perpetua. ¿Qué está pasando? Y la pregunta del millón es, ¿los 10 son culpables? Díganme, ¿los 10 son culpables? De los 10, yo considero que 7 son inocentes. Que 7 son inocentes. Y así está la cárcel. Con el máximo porcentaje en personas inocentes que culpables. Miren, sin querer, una encuesta. Entonces, hay un pronunciamiento ya de la Corte Suprema, de la Sala, el expediente donde ya ha resuelto que no es suficiente, miren, no es suficiente las formalidades que se atacan. ¿Qué quiere decir? Yo hago un buen informe pericial post facto como perito de parte. Aquí está, lo destruyo, dicen. Lo destruyo la pericia del perito oficial. Cuestiono los métodos, cuestiono la guía, cuestiono todo. Y ya que han dicho ya los jueces, ¿qué resolvieron? En la apelación número 41-2023 Lima, no consta, o sea, en ese caso que resolvieron, aquí no consta que los instrumentos y técnicas psicológicas
fueron impertinentes y que en su conjunto la evaluación realizada por la perita oficial sea incorrecta y carente de solidez. ¿Qué dice? Que como no encontró ni una debilidad del perito de parte que cuestione o discrepe con los métodos aplicados, no consta, no es suficiente condena. ¿Qué nos está diciendo aquí en esta apelación? Que si el perito no deja constancia de una mala aplicación, de algo que debilite ese resultado, no te voy a creer, perito. Las formalidades, así lo dicen, para que lo revisen, 41-2023, recurso de apelación Lima, que aquí no importan las formalidades. No, pero no utilizó esa guía, olvídate, señor. Él practicó la evaluación directamente a la peritada. Tú estuviste presente y no hiciste nada. Has firmado, has convalidado. Y ahora me vienes a decir en tu pericia de parte que eso está mal. Cuando firmaste, avalaste, consentiste todo. Es como decir, aquí digo blanco y aquí digo negro. Total, decídate, pues, aquí me firmaste que todo está ok y aquí me vienes a emitir un informe pericial post facto o una metapericia con todos los defectos. No consta las debilidades, no consta que hayan sido mal la aplicación de los métodos. No importan las formalidades, dice. En base a ello, estimados colegas, que los abogados lo debemos conocer perfectamente para poder orientar correctamente a nuestro perito de parte, sin ánimo, sobre todo, de querer influenciar en su labor. Lo respetamos, pero debe conocer, ya que es un auxiliar de la justicia, mínimamente debe conocer estos pronunciamientos para que no se cometa el grave error de decir lo que le dijo el perito al colega que les comentaba. Destruyo la pericia, la presencia es en vano, vamos a estar ahí perdiendo el tiempo, vamos a estar de observador, de vedores. Pero no sé, de repente el abogado no conocerá ese pronunciamiento o no se dará cuenta porque hoy en día todos son condenas en los delitos contra la libertad sexual. Claro está que cuando ha habido una mala defensa o una mala intervención del perito psicólogo, porque cuando hay una buena defensa, estimados colegas, buena defensa me refiero porque sabe incluso orientarle al perito psicólogo de parte. ¿Hay resultados positivos? Por supuesto que sí. Y lo pueden revisar en mi plataforma. Está colgado todos los casos. Pero con fines académicos, con fines de concientizar al abogado, al perito, que realicemos una adecuada defensa. En este caso, el abogado y su función, el perito de parte, tiene unas facultades en el Código Procesal Penal. Hay igualdad de armas, ¿qué más queremos? No, pero aquí privilegian más al perito oficial. ¿Por qué, pues? ¿Por qué privilegian más al perito oficial? ¿Tienen la razón o no tienen la razón los jueces en privilegiar más la función del perito oficial? Tienes la razón. Así con esa actividad pasiva, así con esa actuación deficiente, tiene la razón de condenar. Antes, estimados colegas, antes cuestionaba particularmente yo mucho la función del fiscal, la función del juez, y decía, ¿no? Pues
todo lo ve condenar. Fiscal, este fiscal acusa hasta el inocente, hasta el culpable. Y uno como defensa técnica, oye, pero ¿trabajó bien el perito o no? ¿Lo instruiste bien al perito o no? El error, estimados colegas, estaba en casa de cada abogado. Y lo veíamos así afuera. Ese es mal fiscal, ese juez, todo lo ve cárcel. Y cuando nosotros realmente aterrizamos y haciéndome a culpa los abogados, los peritos, para poder al final darnos cuenta que el problema estaba allí en casa, que teniendo todos los privilegios, siendo el código garantista, no lo aplican. No lo aplican. ¿Qué solución debemos darle? Personas inocentes. A nivel de cámara GESEL, estimados colegas, doctores, son inocentes, ¿ah? Son inocentes. Se presume de su inocencia. Se presume de su inocencia. Ahí no podemos decir, no, pero el delito es grave, el delito es grave. No, olvídate. Aquí hay que centrarnos en la investigación. No, pero por ahí hemos escuchado que algunos jueces dicen, no, 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 aquí no voy a permitir que el abogado y el perito coordinen aquí en la Cámara GESEL. Está prohibido, porque el delito es grave y la menor agraviada. Este juez ya se adelantó ya que mi patrocinado es culpable. ¿Y qué juez hace eso? Un juez que no conoce, un juez que no sabe cuál es su función. ¿Y qué debemos hacer como abogados allí? Claro, tenemos todos los mecanismos, tenemos para realizar todo lo que el Código Procesal Penal nos da, los recursos, dejar constancias, plantear incidentes. Y lo otro es, estimados doctores, que la Cámara GESEL, por si acaso, no es cualquier diligencia del fiscal. La Cámara GESEL hoy en día se lleva como prueba anticipada. Prueba. Pero si yo de un inicio había dicho que la prueba es en la última etapa del proceso penal, en el juicio, ¿qué habla de prueba aquí si estamos a nivel de investigación? Por eso dice prueba anticipada, anticipada. Ya hay un juez, ya hay un juez. Y esta prueba anticipada debe de llevarse con los mismos principios de un juicio oral. Quiere decir que la Cámara GESEL no es cualquier diligencia. La Cámara GESEL tenemos que verlo como un mini juicio. Aquí hay un juez, aquí hay un fiscal y un abogado. Se va a preguntar, hacer el contrainterrogatorios, se planteará por parte de fiscalía, por parte del abogado, objeciones. ¿Quién va a resolver? El juez. ¿Es un minijuicio o no? Se puede plantear recurso de reposición, entre otros. Pero lo que no debe ser una Cámara GESEL es cualquier diligencia donde todos estamos calladitos. La juez emite su resolución y el abogado no dijo algo, convalidó también el abogado. Es ahí las etapas precluyen. Lo siento, se pasó pues. No dejaste constancia, no interpusiste tu recurso, ya consentiste, sigue lo otro. Todo es tan rápido, por eso digo, es un mini juicio. En un juicio, a ver, en un juicio, sabemos que cuando está declarando la agraviada, no puede estar el testigo conectado, ¿no? No puede escuchar, no puede ver, se le desconecta el testigo, porque si no, este testigo se va a contaminar de la información que va a brindar la agraviada.
en una cámara Gesell, si decimos que esta prueba anticipada se debe llevar con los mismos principios de un juicio oral, oralidad, contradicción, inmediación, igualito que un juicio, ¿qué hace la mamá de la agraviada ahí bien sentada en un ambiente escuchando todo lo que la menor está declarando? Y esa señora justamente va a declarar al día siguiente que, ¿y dónde está lo que estamos diciendo? Que la cámara Gesell es una prueba anticipada, se lleva como prueba anticipada y tiene los mismos principios de un juicio oral. Si en el juicio oral no se permite que una testigo esté escuchando la versión de la agraviada, la mamá o el apoderado debe dejar su consentimiento, el permiso, la autorización y ya no estar en ese ambiente. ¿Y quién se encarga de eso? ¿El juez? El juez ni le va a interesar. El fiscal tampoco, como defensa. Señorita juez, antes de poder iniciar la entrevista, por favor, solicito que la madre de la agraviada se pueda retirar. No, doctora, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta cámara Gesell se está llevando, doctora, como prueba anticipada. Artículo 242 del Código Procesal Penal. Y los principios que se aplican en una prueba anticipada es los mismos principios que un juicio oral. Yo aquí planteo un pedido, usted me resuelve, yo, si no estoy de acuerdo con su resolución, interpongo el recurso correspondiente, se le correrá traslado a la fiscalía, igual que un juicio. ¿Qué hace la señora, mamá de la agraviada, presenciando, escuchando todo lo que la agraviada va a decir? No, doctora, lo que ya depende del abogado, ¿ah? Depende del abogado. A mí me ha pasado un sinnúmero de incidentes en la cámara Gesell. Es por ello, estimados doctores, que para poner un límite a estos atropellos, a estas vulneraciones, a este quebrantamiento del debido proceso, realizamos esta obra jurídica por las diversas problemáticas que existen, no aquí nada más en un lugar, en todo el Perú, sin excepción. Sin excepción. En este libro vamos a poder encontrar desde la teoría práctica y sobre todo, lo más importante, los pronunciamientos de la Corte Suprema. Los pronunciamientos de la Corte Suprema. Justamente ese recurso de apelación que les mencioné, el 41-2023, ahí lo van a ver completito, así como otros pronunciamientos donde el juez dice, no, pues señor perito, usted no evaluó a la peritada, usted hizo una pericia a la pericia. Hay otro pronunciamiento también. ¿Y qué pasaría, entrando a otro ejemplo, si este abogado es muy eficaz, al igual que el perito, sin embargo, pues la familia de este señor que está siendo investigado, viene con posterioridad a la cámara Gesell? No es nuestra responsabilidad porque ya nos están contratando con posterioridad. ¿Y qué debemos hacer allí? ¿Qué dice el artículo 180 del Código Procesal Penal? Dice justamente en esos casos, ¿no? Cuando no hubo participación en la cámara Gesell o en otro tipo de diligencias, puede presentar el perito de parte si tiene sus conclusiones discrepantes. Pero ya hay un pronunciamiento que habla de la pericia. Señor perito, usted no estuvo en la evaluación. Sí, pero el artículo 180 me dice que yo puedo, si tengo una conclusión discrepante, yo puedo realizar una pericia post facto. Lo puedo hacer post facto, posterior. Pero como yo sé que el juez le va a decir al perito en el juicio oral, le puede preguntar esas
en las preguntas aclaratorias, yo ya le debo preparar a mi perito. ¿Sabe qué, señor perito? Aquí está el informe pericial, que en las conclusiones dicen, ¿no?, que si hay afectación, hágame la pericia. Muy bien, yo le hago, mañana le doy, o esa semana. Muy bien. No, no, señor perito. Usted va a tener todos los métodos aplicados a la menor. El DVD también. Yo quiero que usted me haga una buena pericia, porque acá hay pronunciamientos en los jueces que dicen que si usted me hace así sea la mejor pericia, con todo lo que usted sabe, usted no ha hecho una pericia a la agraviada, usted ha hecho una pericia a la pericia. Y yo no quiero que usted me haga una pericia a la pericia. Yo quiero que usted me haga un buen informe pericial. Aquí está el DVD, aquí están los dibujos, aquí están todos los métodos aplicados. Cuando este perito vaya a juicio oral y los jueces, señor, ¿usted estuvo presente en la cámara? No. ¿Usted estuvo presente en la evaluación psicológica? No. ¿Usted ha hecho una pericia, la pericia? No, señor juez, sí, si me permite, mis anexos de mi pericia post facto tiene el CD de entrevista única en cámara GESEL, donde yo he podido escuchar, ver cómo respondía la agraviada, cómo preguntaba la perito oficial, he visto los dibujos, yo sé qué quiere, qué representa esto. He visto todo, no he hecho una pericia, la pericia. ¿Ven la diferencia de hacer un informe pericial? Entonces, no solamente digamos, ¿no?, a mí me contrataron con posterioridad, sino este trabajo que vayamos a realizar, lo hagamos bien, para que no sea cuestionado, para que sea valorado en el juicio oral. Porque todo, ya no puede ser que todo estén valorando solamente para el Ministerio Público. Esos son los errores. Ahora, en caso de flagrancia, todo es rápido. No hay tiempo para nada allí, ni para designar al perito en la cámara GESEL, pasó. Pero cuando te contraten y hagas una pericia post facto, pídete todo, porque ya sabemos lo que los jueces van a decir. Entonces, no es suficiente el conocimiento en la ciencia de psicología para intervenir en una cámara GESEL o en una evaluación psicológica. Tienes que tener el refuerzo jurídico, pero de un buen abogado, pues, porque a veces no nos orientan, no los orientan, no coordinan como debe ser con el perito oficial. Y eso es la causa, como le decía, hay muy buenos peritos psicólogos forenses que han dejado constancia, han hecho una perfecta pericia post facto y no ha habido una buena defensa técnica. ¿Cómo termina ese proceso? Condena, lamentablemente. Inocente. Sabemos que en el Perú hay más inocentes presos que culpables, ¿no? Y estas penas, pues, estimados doctores, no es una pena baja, ¿no? Es una pena privativa de libertad con 10 años, 15, 20. Esos delitos contra la libertad sexual hoy en día en el Perú, por parte de los operadores de justicia, lo ven tan sencillo para poder condenar. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva dice el abogado defensor en la entrevista en cámara GESEL, antes, durante, después. Eso está en el libro. Antes, durante. ¿Qué debe ser antes? ¿Qué debe ser durante? ¿Y qué debe ser después? Eso es una planificación estratégica. Yo ya conversé con mi patrocinado antes de ir obviamente a la cámara GESEL, pero yo necesito también que mi perito que se encuentra allí presente me apoye con las preguntas de acuerdo a lo que él, de acuerdo a su percepción,
de lo que escuchó en la psicóloga oficial y de lo que escuchó u observó en la agraviada. El perito de parte está en una cámara Gesell para cumplir dos funciones, dos observaciones: observar las preguntas, los métodos que está realizando la perito oficial y observar a la agraviada en sus gestos, llantos, risas, toda esa conducta, para que hagas un buen informe pericial de parte. Pero déjalo allí la constancia si algo adviertes. Yo voy con mis preguntas. Cuando me va defensa técnica, va a hacer preguntas. Sí, señorita juez, deme 5 minutos, voy a coordinar con mi perito de parte que está aquí justamente para que coadyuve a la defensa. No, doctora, pero el perito no tiene por qué preguntar, doctora, coadyuvar. Coadyuvar. Perito, ¿qué pasó? Ah, ya mire, doctora, aquí yo observé esto, ya. Yo como abogada, yo sé qué pregunta le voy a hacer. Él no me va a decir, pregúntale esto. No, yo le escucho. Y como yo soy abogada, yo sé cómo formular mis preguntas. Eso se debe de hacer. Eso es una correcta coordinación. Abogado y perito de parte. Sabemos que el abogado en la Cámara Gesell tenemos derechos que lamentablemente hoy en día no se respetan por los jueces, y por eso también en el libro lo hemos puesto aquí, para que hoy en día el abogado que vaya y se sienta, pues que el juez le quiere restringir su función, o de igual forma el perito, en este libro hemos puesto los derechos del abogado en la Cámara Gesell. Derecho de interrogar a la testigo agraviada, de ser oído, derecho a la defensa, a contar con un traductor o intérprete, a contar con un plazo razonable para preparar una defensa, derecho de coordinar con el perito de parte, y nadie nos tiene por qué restringir ni limitar. Eso también está allí para poder hacer prevalecer. Estimados colegas doctores, desde que ha salido en circulación, y es más, desde la publicidad nada más, que Dios mediante nos ha permitido poder ingresar no solo a territorio, abarcar con el territorio peruano, sino que hoy en día nos encontramos ya con este libro en el país de Ecuador y en el país de Colombia. ¿Ya? Y a raíz solamente desde la publicidad, ni siquiera todavía había salido su publicación oficial, su presentación, ya desde el momento que se hablaba de este tema, abogado que iba a una cámara Gesell, ya el juez sabía ya lo que se le venía. Ahora que ya existe físicamente, abogado, psicólogo que va a la cámara Gesell, es un punto de partida para poder decirle stop a aquellos jueces que nos quieren restringir nuestra adecuada participación. Ya todos saben qué contiene este libro. Ya todos saben que lo realizó una abogada litigante, cansada justamente de estos atropellos, de los derechos fundamentales del investigado, de los derechos y deberes de un abogado, de los derechos y deberes que tiene un perito de parte. Es por ello que realizamos esta obra jurídica. Abogado y perito que lleve a la Cámara Gesell este libro, ese juez lo va a pensar 2 veces antes de pensar o siquiera tratar de limitar nuestros derechos, nuestras funciones. Ya está de más decir que todos saben cuál es el contenido, cuál es el fin. ¿Qué nos da este libro, esta obra jurídica? ¿Cuál es el aporte? Ese aporte en la cual nosotros dejamos como defensa técnica en base a nuestra experiencia vivida. Aquí no hay casos que no son materializados. Toditos los casos que están allí, todos son experiencia pura, estimados doctores, todo con base de esfuerzo.
Así, con esas problemáticas, hemos podido realizar esta obra que es la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL, que hoy en día está en distintos países ya del Perú. Yo muy agradecida con la institución también por permitirnos poder disertar este tema con el fin de coadyuvar a la justicia, porque es hora, es momento de que se valore, a un perito de parte. Pero esto deberá siendo siempre con una adecuada participación, con una correcta participación de ambos personajes, no solo de uno, sino de ambos. Es por ello, estimados doctores, que con esas precisiones doy por concluida este tema que es de vital importancia y no podía faltar en este instituto, sobre todo para poder marcar la pauta, y los psicólogos forenses puedan realizar una adecuada, una correcta función. En esta imagen podemos verificar una evaluación psicológica a la presunta menor agraviada. Esto es un caso real que me pasó en Lima Sur. Ahí está, la perito oficial cogió la mano de la agraviada y dibujó. Aquí vamos a poder ver, mi perito de parte quiso dejar constancia y la perito oficial no le permitió. No le permitió. Ahí está el dibujo. ¿Quién realizó? La perito oficial. ¿Quién le va a creer al perito en juicio oral si no deja constancia? Nadie, ni yo le creo. Ni yo le creo a mi perito. Doctora, no le creo. Dejaste, no, chao. Estamos hablando de más. Demuéstrame con algo objetivo que ella agarró la mano de la agraviada. Y si hay constancias, yo como defensa reforzaré y en los alegatos de apertura en un juicio oral diré, señores jueces, en este juicio oral la defensa va a probar que los resultados del informe pericial oficial no son reales, no se condicen a la verdad, porque en este juicio oral, señores jueces, vendrá el perito de parte fulano de tal, quien señalará que al momento de realizar el dibujo, la menor se negó hasta en 3 oportunidades. Y la perita oficial cogió la mano de la menor para poder realizarlo. Y eso se demostrará en este juicio oral. Además, con las constancias que mi perito dejó oportunamente. Yo, juez, me convencí totalmente. No es que qué bonito habla esa abogada, sino mira lo que voy a aportar. Cuando le pregunten a mi perito va a ser un drome hablando porque hay una huella que ha dejado. Eso, estimados doctores, está en esta obra jurídica. Esos casos y muchos más. Casos prácticos, casos reales que sucedieron a mi persona en distintos distritos judiciales del Perú. Muchas gracias a todos. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Le voy a habilitar el audio al doctor Pedro Martínez. Ok. Sí, muy buenas noches, doctora Clara Vicente. Hola, Suri, ¿qué tal? Y muy buenas noches con los compañeros, compañeras participantes. Bueno, primero para felicitarla por su excelente exposición. La verdad que lo que usted ha dicho es muy cierto y es tan cierto ese mea culpa que algunos abogados deberían tener más que todo ante estos casos tan graves como usted lo ha mencionado en estadísticas, que yo sí creo que si lo extrapolamos en el mundo universitario, yo soy docente universitario, si lo extrapolamos en tesis de maestría y doctorado, yo creo que sería un golazo
lo que usted nos acaba de decir, el hecho de que en la defensa técnica muchas veces está la responsabilidad de estos inocentes que están presos. Con este preámbulo quisiera hacerle una pequeña consulta en el sentido de si nos podría un poquito ampliar y conversar en torno, por ejemplo, a qué se podría objetar en torno a la función del perito oficial en cuanto al método, en cuanto a la guía que empleó en la Cámara GESEL. No sé si sobre eso nos podía conversar. Y bueno, y con un añadido que nos deje, por favor, la ubicación para poder adquirir su libro y poder conversar con usted y tener algún proyecto investigativo a nivel de todo Lima. Yo creo que podría ser algo muy beneficioso. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. Muy buena su pregunta. Sí, ya dejaré el número en el chat para los que quieran adquirir el libro. Efectivamente, cuando nosotros realizamos una teoría del caso, siempre vamos a querer cuestionar este informe psicológico oficial en sus conclusiones. ¿Ya? Sin embargo, como ya les había mencionado, cuando estamos en la evaluación propiamente psicológica o en la entrevista única, es el momento oportuno de dejar todas las observaciones de acuerdo al conocimiento del experto, en este caso del psicólogo forense. Por ejemplo, particularmente se empieza con la guía. Les voy a tocar así un caso resumidamente. Hace poco tuve un caso de delitos contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual y estaba conversando con mi perito de parte, el médico legista, y me señala que en el certificado médico legal había observado, que había puesto lógicamente, que se había basado a la guía del Ministerio Público de Medicina Legal. Muy bien, sin embargo, la perita oficial había hecho una incorrecta fundamentación o los términos no eran como debían ser. Ya, por ejemplo, himen anular con desgarro. Y había puesto como anexo o como fuente la guía del Ministerio Público. Mi perito de parte me señala, es imposible que pueda haber un himen anular con desgarro. Es como decir nariz, me da esta explicación, es como decir nariz con moretones y sin lesiones. Total, con moretones y sin lesiones, decídete, ¿no? Entonces, anular quiere decir un himen intacto y con desgarro total. ¿Cómo es esta situación? Entonces, las observaciones que se dejan en ese acto, por ejemplo, es la experiencia puede ser del perito, la especialidad también. Yo he escuchado que muchos de mis peritos de parte me señalan que los peritos psicólogos o oficiales no son clínicos, no tienen la especialidad. ¿Ya? Por ejemplo, lo otro importante, la otra constancia es en las preguntas sugestivas, sugeridas. Miren, si no observas eso es básico, ¿ah? Lo que hoy en día los peritos hacen bastante son preguntas sugeridas a la agraviada. ¿Y saben por qué es básico? Porque creo que hasta el imputado se da cuenta, doctor, aquí le ha preguntado, sí, pero yo no soy nadie para cuestionar eso, porque ellos son el experto. ¿Quién tiene que cuestionar? Mi perito de parte, porque él sabe que esa pregunta no debe ser así. Y solamente es suficiente no dejar la constancia. Por ejemplo, hay otro pronunciamiento, mire, otro pronunciamiento donde la defensa técnica ha cuestionado, señor magistrado, incluso podemos ver, usted puede revisar, le pregunta cada rato a la menor, por más que la menor dijo no, 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 y le vuelve a insistir. ¿Y saben qué concluye el juez cuando no hay constancia de esa sugerencia por parte del perito? ¿Cuál es su pronunciamiento? Sin embargo, la defensa técnica cuestionó que había preguntas sugeridas, pero debe entenderse que el que hace las preguntas es un perito oficial, un experto en psicología, y es precisamente él es el que sabe cómo sacar las respuestas a la agraviada. ¿Es válido ese razonamiento del juez? Sí es válido. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy nadie para cuestionar. Para que le dé esa luz al juez que no sabe nada de psicología,
tiene que ponerlo en mesa esa discusión el perito de parte y aclarar en el interrogatorio. Hemos visto palabras sugeridas, la guía dice que así no se saca la información. Ya le diste otra luz, pero si no le das esa luz verde, el juez, ¿qué va a saber de eso? Yo podré matarme diciendo, ¿y el juez por qué me va a querer a mí? ¿Yo quién soy? Yo soy abogada, yo no soy psicóloga. Esos defectos mínimos, miren, que lo evidencia hasta cualquier persona común y corriente, lo mínimo no se puede escapar, porque de eso chiquitito el juez hace una sentencia de cadena perpetua. Por eso, estimados doctores, la estrategia es lo mínimo, lo que consideran que de acuerdo a su experiencia está mal, decirlo, nunca callarlo. Nunca podemos decir, no, pero eso es algo mínimo, sin relevancia, sin importancia. Ese mínimo es una cadena perpetua. Gracias, colega. Doctora, en el chat también hay algunas preguntas. Su audio, doctora, está apagado. A ver, ¿dónde deja constancia, doctora, el perito de parte en una evaluación? Buena pregunta. Cuando estamos en una cámara GESEL, ¿ya? Aquí solamente participan, recuerden por favor, los sujetos procesales. Fiscal, abogado, ¿ya? El juez que dirige esta entrevista única en cámara GESEL. Mi perito está ahí para coadyuvar en las preguntas cuando yo voy a contrainterrogar. El perito está ahí para observar y ver todos los defectos y anotar. Obviamente va a tener su blog. ¿Y a qué hora va a trasladar eso? ¿A qué hora va a dejar constancia? Él no deja constancia directamente, todo es a través del abogado. Termina la sesión, ¿alguna observación, señorita abogada? Sí, señorita magistrada, en este acto voy a dejar 2 observaciones que mi perito de parte me ha indicado. Tal. Pregunta sugerida, las preguntas no son, de acuerdo a la guía, esas preguntas no son para menores de 5 años. Yo lo dejé. Que la juez se oponga, yo como abogada tengo que luchar jurídicamente allí. Discusión jurídico, eso es mi trabajo. Pero el perito ya cumplió en darme las observaciones. Eso es uno. Segundo momento, evaluación psicológica. Allí no está el juez, fiscal, abogado, no hay nadie. Solamente está el perito oficial, el perito de parte y la agraviada. En el mismo caso que les comenté, le agarra la mano a la agraviada y empieza a dibujar todo. ¿Quién dibujó? La perito oficial, y al final en su conclusión va a salir que sí, que tiene afectación de tipo sexual por hechos materia de denuncia. ¿Qué pasa si mi perito quiere dejar constancia ahí? Termina la evaluación psicológica, firma, señorita psicóloga, voy a dejar una constancia. Allí sí. Allí el perito puede dejar constancia, incluso, antes de ingresar, estimados doctores, a la evaluación psicológica, pidan la ficha de observaciones, por favor. Hay que pedir. La mayoría de peritos oficiales no trabajan con la ficha de observaciones. No, ¿y dónde voy a dejar mi observación? No, por favor, antes de iniciar la sesión, la ficha de observación. No, doctor, pero en todo caso me dejas al final. Perfecto. Así que quede con esas precisiones. Antes de firmar, pones, dejo el suscrito fulano de tal, perito de parte, deja constancia que al momento del dibujo la menor se negó y la psicóloga le agarró la mano a la menor. Esta técnica no es amparable por la guía del instituto o del Ministerio Público. Punto, suficiente. Ya en juicio tú lo vas a aclarar. Me dejaste la constancia. ¿Qué pasa? Me ha pasado. Si el perito oficial, no señor perito, usted está aquí como vedor y a mí no me vas a venir a malograr mi acta, pues. Ya, firme nomás, ya acabó la evaluación psicológica, la segunda evaluación está al día. ¿Qué hace el perito? No estoy yo, no está el fiscal, no está el juez, no hay nadie. Ya cada uno se fue.
a su diligencia, a su audiencia, no lo sé. ¿Qué hace? ¿Qué solución le busqué yo a este problema que me pasó una vez? Todo estaba fríamente coordinado. Perito, aquí tú vas a estar solo, pero ya tú estás entrenado. Se opone a una constancia, me escribes de inmediato. Yo en ese momento estoy afuera de la fiscalía. Ahí, ese va a ser mi trabajo mío. ¿Ya? Así, trabajo de hormiga. Recibo el primer mensaje de mi perito, ya estoy en el despacho del fiscal. Señor fiscal, por favor llame a la perito oficial, porque mi perito de parte no va a firmar el acta de participación, porque la perito no le dejar su observación. No, doctora, por favor, estoy viniendo acá, si no quiero que se levante un acta en este acto. De que yo le estoy poniendo conocimiento, porque de ahí no me van a venir a decir que nunca mi perito quiso dejar constancia y en el juicio el juez ni le va a creer. Ya, doctora, me ha pasado. Le tuve que buscar esa solución. ¿Qué vamos a hacer? Porque si no, la perita oficial lamentablemente te dice no y punto. Por eso, repito, coordinación, abogado y perito. Otra pregunta, a ver. A ver. A ver, pero la Cámara Gesell, su objetivo solo es de recabar la declaración de la víctima para su no revictimización. Cuando pase a ser prueba, en la declaración solo son objeciones, no se puede presentar reposición, no. Sí se puede presentar. Todos los principios que rigen en el juicio oral, todo, los mismos principios, es un juicio oral. Y también en un juicio oral nosotros interponemos recursos. ¿Por qué? Porque la juez, vamos a ponernos en un caso real y lo van a ver en mi plataforma TikTok, ahí está una cámara real que me sucedió. La juez no me quiso dejar interponer mis recursos. Yo le dejé constancia. La juez tenía una idea sesgada que no era un juicio oral eso. Yo no lo digo. Lo dice el artículo 242 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces hay que revisar eso, los mismos principios de un juicio oral. Y eso también está en el libro. Y lo dice también César San Martín Castro. ¿Quién es César San Martín Castro? Un juez supremo, donde hacemos las casaciones nosotros. Él es uno de los integrantes de la Corte Suprema. Y también lo refiere la prueba anticipada. Entonces, lo que nosotros venimos a decir no son caprichos, no son pedidos maliciosos, no son pedidos caprichosos, sino tenemos base y fundamento. Y dice así, la prueba anticipada. Sobre la prueba anticipada, César San Martín Castro nos dice que puede definirse como actos de investigación de carácter personal, de carácter irrepetible y urgente, que se realizan por el juez de la investigación preparatoria bajo las pautas de ejecución, mira, ejecutar del juicio oral, oralidad, inmediación y contradicción. Si el juez emite una resolución que yo no estoy de acuerdo en este acto, señorita magistrada, voy a interponer el recurso de reposición. Permítame fundamentar, por favor. La regla de un juicio oral. ¿Quién ha dicho que solamente es para recabar la declaración? Entonces, que se recabe, ¿qué hace el juez ahí? Que sea prueba preconstituida y que no sea prueba anticipada. Hay que entender, la Cámara Gesell, repito, no es una mera diligencia del fiscal, es un mini juicio. Y así se tiene que entender. Solo entendiendo eso, vamos a actuar nosotros correctamente. Si yo no entiendo como defensa o yo no entiendo como perito psicólogo, estoy perdida. La Cámara Gesell es un mini juicio. ¿Ya? Otro.
Doctora, ¿con cuánto de anticipación se puede presentar el perito de parte? Ya, una vez que se nos notifica la primera disposición, tenemos 5 días para presentar ante el Ministerio Público nuestra designación de nuestro perito para que participe en la Cámara GESEL. No es que yo voy y llevo a la Cámara GESEL, acá está mi perito, no. Debe ser debidamente designado oportunamente, 5 días desde la primera notificación que ya dispone Cámara GESEL. Evaluación psicológica, y mi pedido debe ser que mi perito deberá participar en todas las operaciones periciales del perito oficial, conforme al artículo 177, inciso 2, punto. En todas, ya está para participar en la pericia psicológica, en el agraviado del imputado, todo, Cámara GESEL, todo, listo, ¿ya? El fiscal se tiene que encargar de ponerle a conocimiento al juez de investigación preparatoria que en la Cámara GESEL va a participar un perito, porque ella es la que va a dirigir la Cámara GESEL, ¿ya? 5 días después de la primera notificación que se señala fecha para evaluaciones psicológicas o Cámara GESEL. El precio del libro, el precio del libro, por favor, ya. Voy a hacer una promoción para el instituto, para todos los doctores, para todos ustedes, un precio de 70 soles, ¿ya? Y voy a poner ahorita el número para que todas las personas que están interesadas en adquirirlo. A ver, ¿dónde deja constancia, doctora, el perito de parte en una evaluación? Ya lo manifesté en la Cámara GESEL a través del abogado y en la evaluación psicológica él mismo tiene que dejar la constancia. Para todas las pruebas de Cámara GESEL se debe llevar un perito de parte, es la regla, es la regla. ¿En qué momento el proceso de la entrevista única se deja constancia al inicio, parte medio, final? Al final, cuando ya acabó ya. La abogada se encarga de la Cámara GESEL, ¿ya? Pero todo es de traslado del perito de parte. A ver, Manuel Ramos Palomino. ¿Dónde adquiero el libro? Ahorita voy a dejar el número. A ver. Jaime Sigüenza Marquina. Buenas noches, el libro. Ya. ¿Cómo lo compramos? Ahorita le voy a enviar el número. Acá lo voy a escribir, por favor. A ver si me permiten. Para todos los interesados. Ahí está, a ese número, por favor. A ver, otra pregunta. A ver, doctora, buenas noches. Jimmy nos dice, buenas noches. ¿Qué pasa si un abogado toma el caso ya en la etapa de audiencia de acusación y ya se vencieron los 10 días? Si el imputado no ofreció perito de parte, pero la prueba tiene inconsistencias, ¿qué recomendaría usted para contradecir esa prueba? Etapa de audiencia, ya estamos en la audiencia, me dices. Lo que pasa es que la absolución es durante los 10 días. Puedes cuestionarla, sí, pero ya no tienes ese derecho de poder ofrecer, ¿ya? Ya se venció ya. Ahora, podrías presentarlo incluso en el juicio oral, pero hay reglas también, hay reglas para poder presentar en un juicio oral las prueba nueva, pero tiene que calzar esto en los supuestos de prueba nueva, reexamen. En este presente caso, como no se ha absuelto la acusación, no has presentado un perito, no has presentado oportunamente la pericia de parte, es difícil que un juez de investigación preparatoria que dirige el control de acusación te vaya a admitir un perito o una pericia de parte. ¿Por qué? Porque recuerden que en un proceso penal existe igualdad de condiciones. La etapa de investigación justamente es para recabar elementos de cargo y de descargo. A mí no me gustaría que yo como abogada estoy en la audiencia y el fiscal me saque una prueba. Esa prueba yo nunca la conocí. Yo pude cuestionar esa prueba. Es viceversa, igualito. Viola el principio de igualdad de armas. Ya ese plazo ya precluyó. Ahora, que puedas llevar un perito a juicio oral para que esté como técnico, no participa, pero sí te coadyuva. Mira, pregúntale esto, pregúntale, va a venir el perito y quiero que le hagas estas preguntas porque yo ya leí todo su pericia. Pero él no participa, pero está ahí presente y sí se lo admite ya en un juicio oral, porque ya perdiste esa oportunidad de poder presentar, ¿ya?
¿Qué pasa cuando el perito de parte hace objeciones en la Cámara Gesell? El perito de parte no participa. Recuerden, en la Cámara Gesell los sujetos procesales somos el abogado, el fiscal y el que dirige es el juez. El perito no participa, no puede preguntar directamente, no puede dejar constancias, no, todo es a través del abogado defensor que somos, ¿no? Sujetos procesales. A ver. ¿Quién brinda la ficha de observación? Hay que solicitarlo, ¿ya? Hay algunos ministerios públicos, medicina legal que sí otorgan, ¿ya? Doctor, aquí está, pero la mayoría no lo otorga, porque a nadie, a ningún perito oficial le va a gustar que alguien le deje una observación. A ver. El asunto es que dentro de la evaluación psicológica no se puede hacer una constancia o algún documento escrito en ese momento. El perito oficial no te va a prestar su máquina para escribir una constancia de observación. La guía no avala la ficha de observación, del cual el perito oficial puede negarse a dar cualquier ficha. ¿Cómo se deja esa constancia salvo que se grabe dicha evaluación para que sirva como prueba de observación? Es a manuscrito. La constancia no tiene que ser necesariamente tipeado. Yo dejo mi constancia y eso es válido. Nadie me puede cuestionar por qué no hiciste a máquina, no. Termina la evaluación y ahí vas a firmar con un lapicero. Ya, con ese mismo lapicero dejas constancia en el mismo acta y si no, como ya de repente en otros casos dan la ficha de observaciones, por favor. Tienes que exigirlo. En algunos casos de repente no encuentras observaciones, pero te dieron la ficha, ahí está. Ya sí o sí hay que exigir las observaciones. Y no hay que ver como reglamentario la guía, por si acaso para constancia, porque la igualdad de armas, eso no está en la guía, eso está en el conocimiento del abogado a través del código, de la constitución, etcétera. Ya estaba en un curso anteriormente y una perita oficial estaba allí, posiblemente no se habrá sentido incómoda, ¿no? En realidad yo siempre digo, hay muy buenas peritos oficiales que hacen muy buen trabajo. Pero este perito oficial señaló que todo lo que uno señalaba no estaba en la guía. La guía no es constitución, ¿ya? La guía son pautas para poder hacer. Pero no quiere decir que porque tu guía no dice no le vas a permitir al abogado que lleve un perito. Eso no dice la guía, pues no. Eso está en otras normas. ¿Ya? No hay que ver la guía como un Dios supremo, no. Para eso existe el código, constitución, etcétera. Los tratados, para eso somos abogados. Por eso este trabajo no es solamente de un psicólogo, sino de un abogado que conoce todos los derechos en su conjunto. No solamente los derechos de la víctima, sino también de ese investigado. ¿Ya? Doctora, ¿se puede tomar una nueva entrevista? Depende el caso, ¿ya? Depende el caso. Cada caso es distinto, ¿ah? Supuestamente la entrevista única, es con el fin de no revictimizar a la agraviada. Pero ¿qué pasa si a mi patrocinado no lo notificaron adecuadamente y se lleva a cabo la cámara? Yo puedo plantear una tutela de derecho por exclusión de esa cámara GESEL ante un juez de garantías, que es el juez de investigación preparatoria. En casos excepcionales, cuando se evidencia una vulneración a un derecho, porque no se puede proteger por un lado la víctima y desamparar al pobre investigado, que nunca se enteró de que iba a existir una cámara GESEL si no hubiese presentado incluso su perito de parte. Eso es de acuerdo. ¿Por qué quieres cuestionar esa cámara GESEL? No en todos los casos se da, no en todos los casos. Son excepcionales, de acuerdo a cada caso en concreto.
¿Qué pasa, doctora, si ya pasó los 5 días y no se apersonó el perito de parte? ¿Hay alguna manera de presentar después ante la fecha señalada de Cámara Gesell? Sí, artículo 180, ¿ya? Una vez que la perito oficial culminó la Cámara GS, la evaluación psicológica, se va a demorar en emitir su pericia oficial. La Fiscalía está en la obligación de poder correrte traslado. Señor abogado, aquí está la pericia y el imputado también. Acá está la pericia, esta es la conclusión. Te pone a conocimiento para los fines pertinentes. Él está cumpliendo en notificarte. Tú como defensa, tú tienes que saber qué vas a hacer, que no es para enterarme nada más, aquí dice afectación psicológica y punto, no. Artículo 180. Si mi perito de parte, porque lo voy a consultar con mi perito, discrepa de eso, puede presentar su informe pericial. ¿En qué plazo? En el mismo plazo que la fiscalía, que la perito oficial tuvo para realizar esa pericia oficial. Si se demoró la pericia, después la cámara y la evaluación, yo creo que 20 días. 20 días también tiene que tener mi perito de parte, pues, para que haga su pericia post facto, para pedir los métodos y para que no se llame una pericia a la pericia, sino una buena pericia. ¿Es legal que pase una adulta entrevista única como prueba anticipada? Sí, eso es facultativo, ¿ya? La prueba anticipada es para niños, niñas, adolescentes y mujer, ¿ya? Pero en caso de mayores de edad, es facultativo por parte del Ministerio Público y obligación en los menores de edad. Es válido durante la diligencia Cámara Gesell que un juez le realice la juramentación de decir la verdad a la agraviada. Hay consentimiento, ¿ya? No es juramento, consentimiento. No podría un juez decirle bajo juramento. Cuando ya se realizó la Cámara Gesell y ya está el informe, para que un perito de parte haga un informe post facto, al momento persona al perito, no, ya no vas a personar al perito, solo vas a presentar la pericia post facto. Presento informe pericial número tal post facto, listo. Ya no presentas al perito ya. ¿Y tu perito igual va a ir a juicio oral? Claro que sí, va a ir a juicio oral. ¿Ya? Simplemente la designación es para la Cámara Gesell. Bueno, creo que ya se culminó con las preguntas. A ver, buenas noches, doctora. El audio y la imagen es nítido. No entendí. Ah, ya, al inicio, ¿no? Ya. Creo que esas son todas las preguntas. Esas son todas las preguntas. Sí, esas son todas las preguntas. Sí, doctora, aprovechando su excelente exposición, quería hacerle una pregunta que posiblemente va más allá del derecho, pero con la experiencia que usted tiene en estos casos que nos ha comentado. Eh, ¿Usted a qué cree que existen tantas denuncias por violación, por tocamientos indebidos? A veces hasta se ha hablado que en nuestro país es un país de violadores, ¿no? ¿Realmente usted cree que a veces se dan casos de venganza y que acaban, pues, como usted bien ha dicho, con prisiones de 20, 25, cadena perpetua? Como usted bien ha dicho, hay muchos inocentes en las cárceles. ¿Qué nos podría comentar? Porque esto tiene que ver con el lado psicológico que yo, por lo que percibo en su exposición, usted lo conoce muy bien. No sé si nos podría comentar un poco sobre esto.
Sí, efectivamente en el Perú hay muchas denuncias por delitos contra la libertad sexual en todas sus modalidades, ¿ya? Y efectivamente, como lo adviertes, incluso en juicio oral las agraviadas se han retractado. ¿Y cómo queda ese informe pericial oficial que decía que la narración es coherente? ¿Ya? Es por eso que ya hay un acuerdo plenario, el 01/2011, que habla de la retractación de la víctima. ¿En qué casos el juez puede valorar en un juicio oral la nueva versión de la agraviada? ¿Ya? Que viene a juicio a retractarse. ¿Ya? Y posiblemente es verdad esta retractación, porque no pensó que la denuncia que realizó en su oportunidad iba a generar una pena de esa magnitud, porque hay personas que consideran que por un ánimo de venganza piensan que es denunciar por denunciar. Y aquí hay un tema, que si el abogado defensor no conoce este acuerdo plenario 01/2011, así la agraviada se retracte en juicio oral, el juez no lo va a valorar. Ya hay criterios en ese acuerdo plenario 1/2011 y dice que para que el juez valore la nueva declaración de la agraviada, este tiene que ser justificado, reforzado con otro medio periférico, con otra prueba, porque si no yo juez, ¿por qué le voy a creer esta nueva versión a la agraviada? Y si le han manipulado aquí para que declare y cambie la versión, en cambio, hace 2 años cuando declaró en Cámara Gesell o en sede fiscal, si fue de inmediato y ahora viene a cambiar. Entonces, a raíz de que ya muchas personas también, muchas problemáticas pasaba de que eran manipulaciones en algunos casos y en algunos casos era real, salió este acuerdo plenario donde da directrices que debe de valorar un juez. La primera o la retractación de la víctima. ¿Cuál? Entonces es trabajo del abogado. Anteriormente decíamos en esa mea culpa la mayoría de los abogados, ya, solución, juicio oral, como es, tiene 18, 19 años, va a ir a juicio oral, porque ella declaró en sede fiscal, no es Cámara Gesell, porque si es con Cámara Gesell, ya no va el dividir nomás, y ahí estamos mal, perdidos. Declara, le instruyen perfectamente, la agraviada va, se retracta y el juez lo condena igual. Y el abogado que dijo, ya, se confió, se retractó, se va a retractar, listo, gané el juicio. No. Tú como defensa técnica, ¿cómo reforzaste la versión de la agraviada para que el juez te crea y valore esa? Yo tenía un caso donde estaba en un paradero la agraviada con su menor hijo, pasa mi patrocinado y empieza a reclamar, ¿qué haces aquí? Y el niño le dice, papá, no he desayunado. ¿Cómo que no le vas a dar desayuno? Son las 10 de la mañana, mi hijo tiene hambre. Agarra al niño, se le subió a su carro y se fue. La chica se quedó en el paradero, a la media hora el niño regresa con su papá, con su movilidad. Ahí está. Ahora vas a ver, te voy a denunciar, desgraciado, te has raptado a mi hijo. Denúnciame todo lo que tú quieras. Forcejearon con el hijo ahí un rato, se fue la chica a denunciarlo. La chica va a la comisaría, voy a poner una denuncia que el papá se raptó a mi hijo. Señora, eso no existe, pues. Ustedes son papás, entre papás no hay secuestro. Pero mire, mi mano me ha agredido. Ah, no, eso es otra cosa. Pasó reconocimiento médico, denunció todo, proceso penal, llegó a juicio oral. La agraviada se retracta. Y yo voy a decir, ¿se retractó y me confío? No. ¿Por qué usted denunció o narró a los efectivos policiales que el que le había agredido físicamente era el papá de su hijo? Bueno, a mí no me quedó de otra, pues, porque la verdad, cuando yo puse la denuncia de un inicio, los policías no me quisieron recibir la denuncia, yo estaba de cólera. Y es por eso que ya no me quedó de otra, pues, que decirle que acá el que me había hecho era el papá de mi hijo. ¿Quién reforzó eso? El efectivo policial. Díganos, señor efectivo policial, ¿usted
¿Recibió la denuncia la señorita agraviada? ¿Puede contarnos ese contexto, por favor? Sí, en principio ella vino y me sorprendió porque quería denunciarlo por secuestro y le dijimos que no procedía. Y se dio la media vuelta, regresó y ahora me vino a decir otra denuncia. Bueno, yo procedí a sentar. ¿Reforzó el efectivo policial o no? Sí. Entonces el acuerdo plenario 1/2011 dice que el juez valorará siempre y cuando haya una justificación. Yo le hice la pregunta a la agraviada y me justificó el motivo, porque si no, algunos inventan también. No, el juez tiene que creer esa justificación, esa corroboración con otro medio probatorio. ¿Quién era el efectivo policial? Entonces, volviendo a tu pregunta, existe también el acuerdo plenario 02/2005 que habla justamente de las denuncias falsas. Insuficiencia de incredibilidad subjetiva. Todos los delitos sexuales es la pregunta clave. ¿Tienes algún problema con la agraviada? No, no tengo ni uno. Con la familia de la agraviada tampoco. Entonces, es cierto esta denuncia. No tienes ningún problema con la agraviada ni con la familia. Y te va a denunciar de tocamientos. Te va a denunciar de violación sexual. Ah, entonces es verdad, pues. ¿Por qué te denunciaría? El Acuerdo Plenario 02/2005 nos pone en el supuesto caso de las denuncias calumniosas o falsas, donde dice, mira, te vamos a dar la oportunidad, señor investigado, ¿ah? Tú me vas a decir que es una calumnia, que es falso, pero pruébame, pues. Por ejemplo, el típico caso, había una deuda, una riña con la familia, probó. Aquí hay, mira, yo le debía 20.000 soles que una vez le pedí préstamo a través del banco y nunca le pagué y ahora en venganza. Hay una prueba objetiva, el acuerdo plenario 02/2005 habla de eso, pero tiene que ser probado. Para decir es falso, no, pues tengo que probar por qué me calumniaron. Si yo no pruebo, es verdad, pues hasta yo lo condeno, es verdad, nunca me has probado. Hubo un caso, ya para concluir que quede claro, donde un padrastro, la hijastra denuncia a su padrastro porque la chica tenía este problema cibernético desde que amanecía hasta la noche, full internet, jugaba no sé qué juegos. El padrastro se molestó y dijo, no, pues no vas a estar en mi casa acá, no haces nada, no lavas, no limpias y le corta el internet. ¿Qué hizo la agraviada? Mi padrastro me hace tocamientos. Lo denunció. ¿Cuál fue la teoría del abogado? Señores jueces, esto es una denuncia falsa. Esta chica sufre de un problema cibernético. Todo el día es adicta al internet, a los juegos. Y en algún momento este señor o este abogado probó con una pericia a la agraviada que sufría de eso para poder llegar a calumniarlo. Nunca lo probó, bien condenado, ahí está. Todo esas justificaciones en la cual consideramos que es calumnia, si no lo probamos, es cierto. Así dice la ley, así es. ¿Es justo o no es justo? Sí es justo, porque te da la oportunidad de ofrecer perito, de hacer la pericia. Esa chica, a ver si de verdad, si tu teoría es que ella, porque le cortaste el internet y porque está desesperada y te denunció por eso, prueba pues que ella sufre de esa enfermedad. Si no lo pruebas, el juez no va a hacer magia tampoco, ¿no? Eso es, estimado colega, la respuesta. Gracias a todos nuevamente por las preguntas y también por la invitación en ese instituto ANDAP. De verdad, yo muy agradecida por la participación y por la oportunidad también. Ahí les he dejado el número para que puedan escribir al WhatsApp para poder, para los que desean, es este libro que es una grandiosa obra jurídica, sobre todo con casos reales, ¿no? Y con las jurisprudencias relevantes. Muchísimas gracias a usted, doctora Clara, por la excelente disertación de esta sesión. En realidad, a todos nuestros participantes, espero que haya sido de provecho esta sesión. Muchas veces cuando ya sean los abogados o los peritos a los que hemos asistido, muchas veces hemos hecho el papel muy pasivo y en realidad
es bastante importante los roles que deberían tener todos los profesionales. Bien, doctora, con ella estaremos culminando esta sesión. Esperamos todavía contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches con todos y nuevamente agradecida con todos los presentes. Gracias.